Decíamos que ese se formaba. Recording is on. Este tubo neural se va a formar a partir de la tercera semana. Los libros lo marcan a partir del día 18. Esto corresponde a la tercera semana, ¿sí?, de desarrollo embrionario. Y se va a formar un tubo que se llama tubo neural, formado por 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior, y la médula espinal, ¿sí? Decíamos que más o menos al día 25, 26 se cierra el neuroporo anterior, y en el día, 2 días después, se cierra el neuroporo posterior, dependiendo de la bibliografía. Unos lo manejan día 25, otros día 26, día 27. Pero 2 días después del cierre del neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior. Y así lo vemos en el día 25, ¿no? Ya las 3 vesículas embrionarias primarias, aquí lo vemos: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y la médula espinal, que además corresponde también con el plegamiento cefalocaudal del embrión. Aquí veríamos, parte de aquí estaría la porción cefálica, y acá la porción caudal, ¿sí? Aquí vemos parte de esta curvatura. Y veíamos también que posteriormente, ¿sí?, a partir de la cuarta semana, que pues ya es la parte de organogénesis, a partir de esta hasta la quinta semana, veríamos ya la formación de las vesículas secundarias o encefálicas secundarias, ¿sí?, en la quinta semana, que veríamos que ya estaría formado el cerebro anterior o prosencéfalo por 2 estructuras: el telencéfalo, que daría origen a los hemisferios cerebrales; el diencéfalo, que dará origen al tálamo, al hipotálamo, a la hipófisis, ¿sí?, a la glándula pineal. Y este lo vamos a reconocer porque aquí están pues prácticamente donde se forman los ojos. De aquí van a nacer también los nervios ópticos. El mesencéfalo no se divide, queda tal cual, o cerebro medio queda tal cual. Y el rombencéfalo se divide en 2: el metencéfalo, que va a dar origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo, que dará origen al bulbo raquídeo, y la médula espinal, que veríamos aquí. Al nacimiento, pues prácticamente ya están bien formadas todas estas estructuras. Entonces, esto es lo que veíamos la clase pasada, y decíamos que en el interior de estas estructuras, si lo viéramos, así lo veríamos, o ya formado se vería así, pero el interior se vería así. En el interior está formado por unas cavidades que se llaman ventrículos. Obviamente, como se formó a partir de un tubo, pues queda en el interior, queda hueco. Entonces, estas cavidades del sistema nervioso se le denominan ventrículos. A nivel del telencéfalo, vamos a ubicar los ventrículos laterales, ¿sí?, cada uno dentro de un hemisferio cerebral, ¿sí? Ventrículos laterales. A nivel del diencéfalo se encontraría el tercer ventrículo. A nivel del mesencéfalo, cerebro medio, no hay como tal una cavidad, pero sí hay un pequeño conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. A este conducto se le llama acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Después, a nivel del rombencéfalo, vamos a encontrar el cuarto ventrículo, y a nivel de la médula espinal, el canal central de la médula espinal, que aquí lo vemos. Entonces, aquí vamos a observar estas cavidades, ¿sí?, por lo cual pues se van a comunicar, o va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce ese líquido cefalorraquídeo? En unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que se encuentran dentro de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Sí? Ahí se encuentran estos plexos coroideos, y aquí es donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que va a estar circulando por dentro y por fuera del sistema nervioso, y que además de proveer nutrientes, le va a
dar soporte al sistema nervioso, es decir, lo va a proteger contra golpes, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante. Esto, bueno, ya lo veíamos la clase pasada, el sistema nervioso, entonces que se divide en sistema nervioso central, que pues prácticamente son las estructuras que hemos ahorita mencionado, ¿sí? Que cada una de estas va a tener sus 12 pares de nervios craneales, que ahorita los mencionamos también, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso periférico, vamos a ver el sistema nervioso autónomo, dentro del cual está el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático que se activa en periodos de alerta y en periodos de reposo o de retorno a la normalidad después de un estadio de alerta. Entonces, estos, bueno, los vamos a ver posteriormente. Y a nivel de la médula espinal vamos a ver los pares de nervios espinales que corresponden, aquí son 31 que corresponden cada uno de estos a la columna vertebral, a cada una de las vértebras, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo vemos los 12 pares de nervios craneales, su nacimiento. Ahora que hagan la disección, ojalá y puedan identificar algunos de estos. Obviamente, pues bueno, eh, por lo difícil que a veces es conservar el cerebro en estado óptimo para poder observarlo, pues bueno, a veces se pierde un poco la estructura de los pares de nervios craneales, pero si lo pueden observar, pues estaría genial. Ya la siguiente semana hacen disección del cerebro, ¿verdad? Chicas, chicos. Ya le hicimos. De hecho, ya la hicimos ayer, profe. Ya la hicieron ayer. Ok. Bueno, pues si tienen dudas, ahí vamos viendo, ¿no? Porque el día de mañana tenía pensado mostrarles en un modelo anatómico, pues justamente las diferentes porciones del cerebro. Entonces, a lo mejor y ahí salen dudas en cuanto a su disección. Y bueno, pues bueno, ahí aprovechamos para aclararlas. Y entonces, la embriología del sistema nervioso ya la vieron, las de fases iniciales. Sí, las etapas iniciales ya también. Bueno, pues fue antes del cerebro. Bueno, muy bien. Entonces, creo que van ustedes un poco más adelantados con las disecciones, pero bueno, vamos bien. Entonces, bueno, los pares de nervios craneales, que son 12, que ya los había mencionado, creo que la clase pasada. Dentro de esos 12, bueno, habíamos visto las mnemotecnias que les había mencionado que están aquí, pero bueno, vamos a mencionarlos de manera rápida. El par craneal 1, que es el nervio olfatorio, que hay nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. En este caso, que es el encargado del olfato, pues es exclusivamente sensitivo. Y esto es importante porque mencionar el origen, porque pues justamente ahorita vamos a empezar a ver el desarrollo del sistema nervioso en sus diferentes alturas, ¿no? Desde la médula espinal, después nos vamos a ir hacia el bulbo raquídeo, después nos vamos a ir hacia el puente, hacia el cerebelo, después hacia el mesencéfalo, después hacia el diencéfalo y después hacia el telencéfalo. Entonces, si se dan cuenta, pues estos son los que están más a nivel superior, ¿sí? El nervio olfatorio que está a nivel del telencéfalo, es decir, a nivel de pues prácticamente donde se unen los hemisferios cerebrales, que si lo vemos aquí, pues están aquí, ¿no? A nivel del telencéfalo podríamos ver este primer nervio que es el nervio olfatorio. Luego el nervio óptico, se va a encontrar a nivel del diencéfalo, como ya habíamos visto, pues ahí están las vesículas ópticas, ¿sí? Y decíamos que por eso nosotros podemos identificar a qué altura se encuentra el diencéfalo, porque ahí pues se van a encontrar el desarrollo de los ojos. Entonces, también es sensitivo y bueno, pues su principal función es la de la vista. El oculomotor, esos son nervios motores, su nombre lo dicen, lo que hace es mover el ojo, ¿sí? Hay motores oculares internos que mueven los ojos hacia adentro, motores oculares externos que los mueven hacia afuera, ¿sí? El patético que los manda como hacia abajo,
Entonces, estos nervios motores o motor ocular hacen que los ojos se muevan hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados o hacia el centro. Entonces, estos son motores. Por ejemplo, este motor, nervio oculomotor, es motor y este se encuentra a nivel del mesencéfalo, ¿sí? O cerebro medio. Entonces, ya más o menos ubicamos a qué altura se van a ir encontrando estos pares de nervios craneales. El troclear, que es motor también se encuentra a nivel del cerebro medio, ¿sí? También tiene que ver con el rotar internamente el globo ocular. El trigémino, que es sensitivo y motor, en este caso este es un nervio craneal mixto, y este lo vamos a encontrar a nivel del puente. Entonces, si se van dando cuenta, este es en el telencéfalo, este es en el diencéfalo, estos dos en el mesencéfalo, este a nivel del puente, ¿sí? Y este, pues bueno, también tiene que ver un poco con la parte esta a la vez de ser motor y sensitivo, pues tiene que ver con la parte sensorial de la cara, ¿sí? Y también pues está involucrado con el proceso de masticación. El abductor, ¿sí? Que este también tiene que ver con la parte del movimiento del ojo, ¿sí? Es motor. El nervio facial, que es sensitivo y motor, también tiene que ver con la parte de los músculos faciales para lo de las expresiones faciales, ¿sí? También recibe impulsos gustativos, ¿sí? También. Y bueno, pues también tiene que ver con los movimientos de la lengua. Luego, el vestíbulo coclear, que este es el que tiene que ver con la audición, con la percepción de los sonidos. Entonces, por eso es que es sensitivo. Y también tiene que ver con la parte de la coordinación y el equilibrio, ¿no? Pues, la ubicación, toda esta parte. Por eso también tiene que ver con el sistema vestibular, que es el que se encarga del equilibrio y, bueno, la orientación del individuo, ¿no? De cada uno de nosotros. Luego el glosofaringio, este es sensitivo y motor, ¿sí? También tiene su parte sensitiva, tiene que ver con la parte gustativa también. Y bueno, también tiene que ver con con parte de los procesos de masticación. El nervio vago, que es pues prácticamente se encuentra localizado por todo el organismo, este también es sensitivo y motor. Este prácticamente se encarga de toda la parte de los movimientos de los pulmones, el corazón, y bueno, muchas funciones que tienen que ver con movimientos y con sensibilidad también. Entonces, si se dan cuenta, se va a encontrar a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Este de acá, estos dos, el facial y el vestíbulo coclear, si se dan cuenta, lo vamos a encontrar a nivel del puente, todos estos. Glosofaringio, lo vamos a encontrar a nivel del bulbo, sí, de la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces, estos los vemos a este nivel de la médula oblonga. El nervio accesorio espinal, ¿sí? Que es prácticamente motor. Y el nervio hipogloso, que también es motor y también se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo. Entonces, prácticamente serían los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios espinales que mencionábamos, que se encuentran distribuidos a los lados de cada vértebra, ¿sí? Entonces, hablamos de 31 pares de nervios espinales y aquí digamos que aquí estaría las vértebras por fuera, cubriendo a la médula espinal, ¿sí? Y entonces, dentro del agujero vertebral, las vértebras tienen un agujero, dentro del agujero vertebral va a pasar justamente la médula espinal. La médula espinal, de la cual, pues vamos a ver que en este caso van a salir unas raíces que se llaman las raíces dorsales, en este caso. Aquí vemos los ganglios espinales, ¿sí? Donde se unen los ganglios espinales, y aquí vamos a ver, y ahorita lo vamos a entender un poco más, vamos a ver unas placas alares, que son un grupo de neuronas sensitivas, y unas placas basales, que se encuentran en la parte ventral,
que son motoras. Entonces, las placas alares se van a encontrar en la parte posterior, digamos que aquí estarían las vértebras, aquí está, por ejemplo, para identificarlo, la apófisis espinosa, que es esta elevación que sentimos en la espalda, ¿sí? A nivel de las vértebras sentimos una pequeña elevación. Entonces, aquí estarían las placas alares, ¿sí? En la parte posterior. En la parte ventral estarían las placas basales, ahorita lo ubicamos ya más. Y en estas van a estar grupos, les digo grupos, cuando hablamos de núcleos neuronales, no nos referimos al núcleo de la neurona como estructura celular, sino a un grupo de neuronas. Entonces, cuando hablamos de núcleos neuronales, nos referimos a todo un grupo de neuronas que va a tener una función en específico, ¿sí? Ya, por eso hablamos de neuronales, porque hablamos de todo un grupo de neuronas. Si nosotros habláramos del núcleo de la neurona, pues hablaríamos ya de la estructura interna de la neurona. Entonces, bueno, ahorita lo mencionamos un poco más, pero para que quede un poco claro la diferencia, porque de repente es como confuso cuando hablamos de núcleos, y bueno, nos imaginamos que nos referimos al núcleo de la célula, ¿no? Pero no, en realidad nos referimos a grupos neuronales que tienen la función, alguna función en específica, la liberación de algún neurotransmisor o alguna función como esas. Entonces, bueno, a partir de estas placas basales y placas alares, vamos a ver que van a salir raíces de sus nervios. Aquí van a ver raíces de tipo sensitivas y aquí raíces motoras. Las sensitivas, aquí vemos las ramas, ¿sí? Las sensitivas son vías de llegada, ¿sí? Por eso se llaman aferentes, vías aferentes. Entonces, digamos que acá está el organismo, digamos la piel, por ejemplo, y la piel pues va a recibir estímulos del medio externo, ¿sí? Como temperatura, etcétera. Entonces, esas son captadas y son llevadas por las vías aferentes hacia las placas alares y de ahí son enviadas hacia las vías, hacia el sistema nervioso, hacia las vías superiores, ¿sí? Entonces, estas son de tipo aferente o sensitivas, ¿sí? Y estas de aquí son motoras. Entonces, ya llegó la información, es llevada a la médula espinal y de aquí es llevada hacia el exterior. Por eso son vías eferentes. Son llevadas al exterior para que, no sé, nosotros podamos sujetar un vaso, podamos caminar, etcétera, ¿no? Por eso es que son motoras. Ya se mandó la información hacia las vías superiores del sistema nervioso, ya se llevó a cabo esa traducción de la información y entonces llegan a estas vías motoras y entonces se efectúa los diferentes movimientos. Por eso en este caso hablamos de vías eferentes. Entonces, eferentes, recuerden que es que salen, ¿no? Del órgano van hacia otro sitio. Y aferentes que llegan a un sitio. Entonces, estas son vías de llegada y estas son vías de salida. Entonces, nada más ahorita lo estamos viendo de manera general, pero ahorita en los cortes de médula, en las diferentes regiones y de las regiones encefálicas, vamos a ver la importancia de estas vías. Y bueno, dentro de los pares de nervios espinales decíamos que son 31, cada uno de estos corresponde a una vértebra, ¿sí? Entonces vemos que hay 8 pares de nervios cervicales, que va desde la cervical 1 a la 8, 12 pares de nervios torácicos, que va desde la torácica 1 a la 12, 5 pares de nervios lumbares, que va desde la lumbar a la 1 a la 5, 5 pares de nervios sacros, en este caso es un hueso sacro por la fusión de 5 vértebras, pero va del sacro 1 a la 5, y un par, en este caso el coxis, es la fusión de 4 vértebras, pero pues bueno, se fusionan uno y entonces vemos un par de nervios coxígeos, ¿sí? Aquí nada más sería un par. Entonces son 31 pares de nervios espinales. Su localización, pues bueno, ya la habíamos mencionado. Es uno a cada lado de una vértebra, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a retomar y entonces esto es como de manera de resumen de lo que habíamos mencionado la clase pasada.
Y entonces dijimos que vamos a ir haciendo cortes a diferentes alturas. Primero vamos a hacer un corte a nivel de la médula espinal, ¿sí? Digamos que vamos viendo en cortes transversales a nivel de la médula espinal. Después nos vamos a ir hacia el bulbo raquídeo, viendo las estructuras internas del bulbo raquídeo. Después nos vamos a ir hacia el metencéfalo, viendo cómo se conforman estos nervios sensitivos y motores a nivel del bulbo raquídeo y del cerebelo. Después vamos a hacer otro corte a nivel del mesencéfalo. Después un corte a nivel del diencéfalo. Y terminando con un corte a nivel del telencéfalo, de los hemisferios cerebrales. Entonces, bueno, la médula espinal, que bueno, ya algunas de las estructuras, aquí viene pues obviamente toda la parte teórica, pero bueno, ya saben que las voy a ir la voy a ir platicando, la voy a ir nombrando. Pero bueno, prácticamente la morfología de pues recuerden que es como lo veíamos inicialmente, el tubo neural, ¿sí? Su cavidad de esta es el neurocele, que aquí lo vemos, aquí veríamos la cavidad, y aquí pues veríamos la formación de este tubo neural, ¿no? Ya recordarán que había proliferación de células, veíamos cómo se unían los pliegues neurales, ¿sí? A nivel, decíamos que son, la unión de estos es discontinuo, ¿sí? Se va uniendo en diferentes puntos, pero finalmente se terminan cerrando y pues quedando la abertura en la parte superior y en la parte inferior, que son los neuroporos, que acá estaríamos viendo el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Si hiciéramos un corte a este nivel, nosotros lo veríamos así. Por eso es que se ve todavía un poco esta abertura. Acá ya se ve fusionado, acá todavía se ve un poco la abertura. Este es un corte a este nivel. Y pues veríamos que en el interior está formado por un epitelio. Aquí este tubo neural, a los 23 días, todavía veríamos un epitelio de tipo pseudoestratificado cilíndrico. Vemos las células cilíndricas y vemos un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Su cavidad, que es el neurocele, y bueno, pues aquí ya empiezan a fusionarse. Ese sería el ectodermo superficial, que es lo que va a dar origen a la epidermis, y por acá de las crestas neurales se van a ir hacia los lados formando el sistema nervioso periférico. Y entonces ahorita es importante ver, porque vemos que a lo largo del surco neural se forma pues justamente este neurocele. Y este neurocele, vemos que las células que se encuentran en van a formar un neuroepitelio, ¿sí? Este neuroepitelio va a empezar a proliferar, ¿sí? Para formar más células. Entonces, bueno, vemos que empiezan a proliferar, y a partir de esta proliferación se van a empezar a diferenciar diferentes tipos celulares. Unas que van a dar origen a las neuronas, acá lo veríamos. Estas son las células neuroepiteliales, son las que van a estar en el interior o en este neuroepitelio, en esta parte interna pegadita al neurocele. Y prácticamente, pues bueno, este neuroepitelio se va a ubicar no solo en la médula espinal, sino se va a encontrar a lo largo del tubo neural, desde la médula hasta las regiones encefálicas. Entonces, decíamos que a partir de estas células neuroepiteliales se van a formar o neuronas o células de la glía, ¿sí? Como podemos ver aquí en este esquema. Entonces, eso es lo que aquí mencionábamos. Dentro de las neuronas, bueno, ya cuando vimos la histología, pues ya vimos por qué estructuras están formadas, ¿sí? Su núcleo, su cuerpo neuronal o soma, sus dendritas, su axón, sus terminales axónicas, y las células de la neuroglia, que estas son las células que van a ser las encargadas de darle soporte y nutrición a las neuronas. Dentro de estas células de la neuroglia o células de la glía van a estar los astrocitos y los oligodendrocitos.
En este caso estamos hablando de la médula espinal, pero finalmente nos referimos que pues estos se van a encontrar a lo largo de todo el neuroepitelio. Entonces, bueno, estos astrocitos, ahorita vamos a ver su principal función, pero prácticamente estos van a ver astrocitos tipo 1 y astrocitos tipo 2, y estos astrocitos, ¿sí? Que son estas, un tipo de células de la glía que vemos aquí, estos, astrocitos tipo 1 y astrocitos tipo 2, estos son los que van a formar la barrera hematoencefálica. Aquí lo dice, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo mencionamos. Entonces, bueno, veríamos esos, y los oligodendrocitos son otro tipo de células de la glía, que son estos que veríamos acá, las células de la oligodendroglia, que son los encargados, ¿sí? De llevar a cabo la mielinización de las neuronas o de los axones neuronales del sistema nervioso central. Esto es importante que quede claro porque los oligodendrocitos mielinizan los axones de las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central, y cuando hablábamos anteriormente del sistema nervioso periférico, hablábamos de otra célula que también tenía esa misma función, pero en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico es una célula que se llama célula de Schwann, y esa célula de Schwann es la que se encarga de mielinizar los axones neuronales del sistema nervioso periférico. Pero ahorita estamos, bueno, a nivel del sistema nervioso central, entonces la principal célula que se va a encargar de mielinizar estos axones de este sistema nervioso central va a ser los oligodendrocitos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver que en este caso vemos que hay, dijimos, proliferación de estas células, empieza a aumentar el tubo neural o estas células neuroepiteliales durante esta quinta semana empiezan a proliferar, producen un aumento en la longitud y diámetro del tubo neural, y vemos que empieza, bueno, esto va a coincidir también en parte con el inicio de la irrigación hacia el sistema nervioso. Y también van a ver que como consecuencia de este crecimiento y este aumento en la longitud y diámetro del tubo neural, va a empezar a haber actividad neurosecretora. Cuando hablamos de neurosecreción, hablamos de unas sustancias que se llaman se me fue ahorita el nombre, permítanme, bueno, ahorita lo vemos, son una especie de sustancias que son liberadas por las neuronas, ¿sí? Entonces por eso dice que aumenta la actividad neurosecretora. Entonces, bueno, aquí lo vemos, aquí es importante mencionar, ¿sí? Estas dos estructuras aquí de color verde, este es un corte de la médula espinal, ¿sí? Aquí veríamos este que vemos en color verde sería el neuroepitelio, ¿sí? Aquí ya lo vemos, aquí ya aumentó el tamaño o la proliferación de las células nerviosas, y entonces se forma el neuroepitelio y se forman estas dos estructuras. La actividad neurosecretora está formada por los neurotransmisores, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí el neuroepitelio y lo que mencionábamos, esas estructuras que vemos aquí, las placas alares en color azul, que son vías aferentes, tienen neuronas de tipo sensitiva. Aquí veríamos de color rojo las placas basales, ¿sí? Entonces esta se va a encontrar en la parte posterior y esta en la parte ventral o anterior, ¿sí? Y dividiendo a las placas alares de las placas basales, aquí estaría un surco que le llaman surco limitante. Acá veríamos la placa del techo, acá la placa del piso, así le llaman, y alrededor o rodeando estas placas estaría la capa marginal. Esta placa marginal es lo que va a dar origen, aquí, bueno, aquí lo menciona, va a dar origen a la sustancia blanca de la médula espinal. Y mencionar que
en estos núcleos o estas placas alares y basales se van a encontrar todos los cuerpos neuronales, es decir, de la neurona se va a encontrar, o de toda la estructura neuronal, se van a encontrar solo lo que son, obviamente, los núcleos, el soma de la neurona y sus dendritas, ¿sí? Aquí van a encontrarse solo esas estructuras. Y de ahí salen hacia la sustancia blanca. Entonces, en la sustancia blanca van a estar todos los axones, ¿sí? Entonces, aquí, en los núcleos, en estas placas alares y basales, van a estar los cuerpos neuronales o somas, y en la sustancia blanca van a estar los axones. Y estos axones, pues justamente al mielinizarse, ¿sí? Van a tomar ese aspecto blanquecino, justamente por la mielinización, por eso toman esa coloración y por eso se llama ahí materia blanca o sustancia blanca. Y en el interior va a estar la materia gris o sustancia gris, que por acá lo veíamos, creo, acá la materia gris y acá la materia blanca. Entonces, en este caso, a nivel de la médula espinal, se encuentra ubicada así, o se encuentra distribuida así. A nivel del cerebro, la materia gris o sustancia gris se va a ver en la periferia y la materia blanca en el centro. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ir entendiendo por qué es que se encuentra localizada de esa forma. Entonces, bueno, veríamos que la capa marginal va a formar la materia blanca de la médula espinal. Y acá estarían los ganglios que forman parte del sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que mencionaba, que dentro de las células o de esta proliferación de estas células neuroepiteliales, aquí este esquema pues es bastante representativo porque se ve que a partir de estas se van digamos que estas son las precursoras de todos los tipos celulares. Tanto las neuronas proliferan y se van a diferenciar hacia neuronas monopolares, bipolares o multipolares. Esto depende del número de dendritas que tiene, de aquí su nombre. Y, bueno, se proliferan y se diferencian hacia neuronas. O bien, proliferan y pues gran parte de estas se van a diferenciar hacia glioblastos. Si se dan cuenta, estos se llaman neuroblastos. Entonces, el término blastos, recuerden que se dice que son como la célula que va a dar origen a un tipo celular en específico, ¿no? Si hablábamos de osteoblasto, es la célula que va a dar origen al osteocito, que es una célula del hueso. Si habláramos de condroblasto, sería una célula que va a dar origen a un condrocito, que es una célula de cartílago. En este caso, si hablamos de neuroblasto, pues hablamos de un tipo celular que va a dar origen a una neurona, ¿sí? Por eso hablamos del término neuroblasto. O glioblasto, pues que va a dar origen a una célula glial o célula de la neuroglia. Entonces, si se dan cuenta, a partir de estas células neuroepiteliales, cuando empieza a proliferar, entonces proliferan y se empiezan a diferenciar a neuroblastos, hacia glioblastos o hacia las células que van a dar ese recubrimiento interno o van a formar el epitelio interno del sistema nervioso, que son los ependimocitos o células ependimarias. Entonces, aquí ya vimos, ¿no? Se forman estos. Entonces, bueno, vemos que aquí los glioblastos van a formar dos tipos celulares. Los astrocitos, que pueden ser del tipo 1 y 2, todavía está como, todavía no se conoce bien si a partir de estos glioblastos se producen las células de la oligodendroglia. Parece ser que sí, que son las que van a mielinizar la acción del sistema nervioso central, por eso aquí la interrogante, porque todavía no se conoce mucho si sí provienen de estos glioblastos o de dónde provienen, pero parece ser que sí. Y las células de la microglia, que estas son células que van a encargarse de la fagocitosis de todas aquellas neuronas que o envejecen o han muerto o tienen algún daño. Entonces, estas células de la microglia son de las que se van a encargar de fagocitar esas células.
y esas parece que tienen origen de las células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas son las que van a dar origen, pues prácticamente a todos los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces son células que se pueden diferenciar hacia cualquier tipo celular. Entonces también parece ser que, bueno, se desconoce todavía si sí provienen, pues justamente de estos glioblastos. Por esto es que, pues aquí aparece como con una interrogante. Pero, pues bueno, así es más o menos como la teoría de cómo está formado. Pero lo que sí viene de esos glioblastos son justamente los astrocitos. Y los astrocitos prácticamente son los que se van a encontrar distribuidos en toda la capa superficial del sistema nervioso. Y van a formar lo que le llaman la barrera hematoencefálica, ¿sí? Es decir, los vasos sanguíneos no llegan directamente hacia el cerebro, sino que requieren de una barrera selectiva que permita el paso y salida de diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Porque la sangre es neurotóxica, entonces pues, provocaría la muerte de las neuronas. Entonces requiere de esta barrera hematoencefálica para permitir el paso de moléculas que son favorables para el sistema nervioso y también eliminar moléculas. Y esta barrera hematoencefálica se va a formar por estos astrocitos tipo 1. Y los astrocitos tipo 2 son los que pues prácticamente se encuentran distribuidos a nivel de unos nódulos que se llaman nódulos de Ranvier, que se encuentran a nivel del axón, y parece que, pues bueno, aquí se suelen encapsular las sinapsis químicas, ¿sí? Ahorita esto lo vamos ya a entender un poco más cuando veamos ya la estructura de la neurona. Pero sí me interesa, pues, ver esta parte de los astrocitos tipo 1, puesto que ellos van a formar la barrera hematoencefálica. Y pues prácticamente esos van a estar en contacto con la pía madre, que son la pía madre, pues ya ahora que hicieron su disección, pues verán que hablamos de las meninges, que son las capas que van a cubrir o rodear al cerebro. La más interna, donde llegan todos los vasos sanguíneos, es la pía madre, y aquí es donde van a estar en contacto, esta pía madre va a estar en contacto justamente con los astrocitos tipo 1, ¿sí? Luego veíamos la aracnoides, que es la que está por arriba de la pía madre. Por ahí hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo, y por ahí va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo por fuera del sistema nervioso. Y después ya en contacto con el hueso, ya sea con los huesos del cráneo o con los huesos, con el canal medular de las vértebras, pues va a estar ahí la dura madre, que sería la tercer meninge, que es la más externa. Entonces, bueno, las funciones de los astrocitos, ya mencioné, formar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que es una barrera selectiva que va a proteger al sistema nervioso de cambios bruscos, tanto en la concentración de iones o de moléculas que pudieran interferir con las funciones de tipo neural. Va a eliminar potasio, glutamato, GABA, que es ácido gamma aminobutírico. Van a ser importantes almacenes de glucógeno. Esto es importante puesto que al no pasar directamente la sangre hacia el sistema nervioso, entonces cuando hablamos de glucosa, hablamos de una molécula bastante grande. Entonces esta glucosa difícilmente podría atravesar la barrera hematoencefálica, porque les decía, solo pasan moléculas pequeñas. Entonces, en estos astrocitos es donde se va a almacenar el glucógeno y donde se va a producir la glucosa para satisfacer las necesidades de glucosa a nivel de las células del sistema nervioso. Y también, pues bueno, la célula de la oligodendroglia, que ya dijimos que son las que van a encargarse de mielinizar los axones del sistema nervioso central. Esto ya lo habíamos mencionado. Vemos que estos oligodendrocitos van a, pues prácticamente rodear los cuerpos celulares y van a encargarse de regular el ambiente bioquímico que rodea la neurona. Y alrededor del cuarto mes, que es cuando inicia la circulación ya hacia el sistema nervioso, aparecen las células de la microglia.
Y esto se dice que, como veíamos en el esquema, parece que derivan del mesénquima, es decir, del tejido circundante, y en este caso se van a caracterizar por ser pequeñas y muy fagocíticas. Entonces, estas células de la microglia, que eran las que veíamos en el esquema, son las que se van a encargar de fagocitar aquellas células que envejecen, que mueren, y bueno, son las encargadas como del sistema fagocítico. Y lo que les mencionaba, llegan a la sustancia blanca y gris luego de la aparición de los vasos sanguíneos. Entonces, pues prácticamente llegan después de que se ha establecido la circulación hacia el sistema nervioso. Y en este caso, cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y los glioblastos, ya se van a diferenciar las células ependimarias. Entonces, inicialmente empieza la proliferación de estas células neuroepiteliales, forman toda su cantidad de neuroblastos y de glioblastos. Estos se van a diferenciar, ¿sí? Y cuando ya se han diferenciado y ya se han revestido de la población final de neuronas y de células de la glía, entonces se van, las células que quedan en el interior de ese neurocele que habíamos visto anteriormente, se diferencian y forman las células ependimarias. Estas células ependimarias van a formar el epitelio interno del sistema nervioso, que es este epitelio interno. Entonces aquí ya pues, se formó, ya proliferaron las células los neuroblastos, los glioblastos, ya se diferenciaron hacia neuronas y hacia glía, y entonces ya se diferencian estos en las células ependimarias, y pues bueno, prácticamente forman el epitelio interno del sistema nervioso. ¿Sí? Aquí estarían ubicados estas células ependimarias. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, aquí es donde hablábamos de las placas basales y las placas salares, esto ya lo había mencionado, las placas salares que tienen neuronas de tipo sensitiva, las basales que tienen neuronas de tipo motora. Aquí en un corte transversal, podríamos ver aquí la placa alar, la placa basal, el surco limitante, acá estaríamos viendo la placa del techo, la placa del piso, ¿sí? Acá estaríamos viendo los ganglios espinales. En estos ganglios espinales recuerden que son las vías de salida o de entrada de información por estas vías aferentes o eferentes. Los ganglios espinales, ¿sí? Y entonces aquí estaría todo esto que vemos por fuera, sería la sustancia gris, la sustancia blanca, que tendría todos los axones, y la sustancia gris estaría en estas placas alares y placas basales. Si se dan cuenta, pues la médula espinal forma una especie de mariposa, que es como normalmente lo vemos en la histología. Entonces serían esos, y bueno, acá estarían parte de las meninges. Acá en contacto con el hueso, acá estaría el hueso de la vértebra, entonces estaría la dura madre, acá estaría la aracnoides, y en contacto con la sustancia blanca, la pia madre, ¿sí? La pia madre, la aracnoides, la dura madre, y por aquí estaría el espacio subaracnoideo, que es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Acá se ve el hueso, que es parte de la vértebra. Bueno, esto pues ya lo mencionamos, lo del surco limitante. Esto ya también lo vimos, cómo se forman a partir de estas células neuroepiteliales los diferentes tipos celulares, ¿sí? Y bueno, pues bueno, lo de las meninges, ¿no? Las meninges que son las que se van a encontrar en este, o recubriendo a estas porciones del sistema nervioso. Ya hablamos de la pia madre y la aracnoides, y la dura madre, que es la que se encuentra prácticamente en contacto con el hueso. Dijimos que entre la aracnoides y la pia madre se forma el espacio subaracnoideo, y por ahí va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto ya también ya lo habíamos mencionado, pero es importante mencionar que el tercer mes del desarrollo embrionario, bueno, ya cuando hablamos del tercer mes,
Ya hablamos pues, prácticamente del feto. Vemos aquí la médula espinal, cómo llega hasta las vértebras coxígeas. Aquí estarían las 4 vértebras coxígeas que después se fusionan formando una sola vértebra. Pero si se dan cuenta, la inserción de estos nervios se va a dar directamente a la dura madre, es decir, directamente casi en contacto con el hueso. La dura madre pues es la meninge más externa que va a estar prácticamente en contacto con el canal medular en este caso. Entonces aquí se insertan estos nervios, cada uno se va a insertar, obviamente aquí pues vemos nada más la inserción de estos para ejemplificar cómo aquí están insertados a nivel de las sacras, cómo están aquí insertados a nivel de las coxígeas, ¿sí? Pero prácticamente decíamos que va a haber una inserción a partir de cada una de las vértebras, ¿no? Formando sus ganglios dorsales. Aquí estaríamos viendo los ganglios dorsales. Entonces, cada una de estas vértebras va a tener aquí su ganglio dorsal, este va a tener aquí su ganglio, ¿sí? En cada una de estas. Y entonces vamos a ver que aquí estaría la raíz dorsal de la sacra 1. Acá estaría la raíz dorsal de la sacra 2, aquí la raíz dorsal de la sacra 3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí nada más está ejemplificado a nivel de una sola vértebra, pero en realidad pues va habiendo una raíz dorsal en cada una de las vértebras. Aquí al tercer mes, si se dan cuenta, prácticamente abarca hasta las coxígeas. Toda la columna vertebral está, dentro de toda la columna vertebral está la médula espinal. Pero conforme va avanzando el crecimiento del feto, pues se va desplazando esa médula espinal. Si se dan cuenta aquí, al quinto mes, prácticamente llega a nivel de la sacra 1. Entonces, el piquito aquí del cono medular de la médula espinal, llega a la sacra 1 en el quinto mes, a diferencia de en el tercer mes que abarcaba casi hasta las coxígeas. Y ya en el recién nacido veríamos que llega, este cono medular llega más o menos a nivel de la lumbar 3. Entonces, acá estaría la sacra y veríamos acá a nivel de la lumbar 3 cómo se ha desplazado. Y en el adulto, más o menos ya se ha desplazado hacia la lumbar 2. Entonces, todavía se sigue desplazando y en el adulto, más o menos a nivel de la lumbar 2, queda este cono medular. Y entonces, si se van dando cuenta, estas raíces van creciendo. Estas se quedan en el lugar donde se insertaron en la dura madre, donde se insertaron, y van creciendo y van creciendo y van creciendo. O sea, se van desplazando. La que se va desplazando es la médula espinal, pero las raíces empiezan a crecer. Entonces, vemos que más o menos en el adulto decíamos que llega a nivel de la lumbar 2, ¿sí? Y que por eso es importante que si se hace una punción lumbar, ¿sí? Para inyectar algún anestésico y en este caso desensibilizar toda la parte de los miembros inferiores, se tiene que hacer a un lumbar bajo, precisamente respetando entre la lumbar 2 y la lumbar 3. Entonces, si hicieran la punción lumbar en el adulto, tendría que ser a este nivel, respetando justamente el cono medular, porque imagínense, pican ustedes aquí la médula espinal, pues estarían picando las placas alares, que son neuronas de tipo sensitiva, estarían destruyendo la parte de la estructura de las placas motoras, entonces pues terminarían insensibilizando totalmente toda la región, pero para siempre, ¿no? Entonces, si se mete una punción lumbar para meter algún anestésico, para sacar líquido cefalorraquídeo, tiene que ser a nivel lumbar bajo, insensibilizando todos estos nervios que hay desde la lumbar 3 hacia abajo. Entonces estarían insensibilizando todos estos nervios. Y lo que mencionaba, ¿no? Que las fibras nerviosas van a formar, si nosotros las separáramos, este sistema nervioso lo aisláramos, como quedan insertados desde la dura madre de las coxígeas hasta pues, la lumbar, esto va a formar una especie de cola de caballo o cauda equino, precisamente por su semejanza a la cola de caballo. Quedan todas las raíces formadas a partir de esta tercer lumbar
o segunda lumbar hacia abajo y van a formar una especie de cola de caballo si nosotros la extrajéramos. Más adelante, si no es que mañana les muestro una imagen de cómo queda esta cauda equina, justamente por el nacimiento o la inserción de estos nervios a la duramadre desde las coccigias y su desplazamiento en el adulto hasta la lumbar 2. Entonces, bueno, pues prácticamente es eso. Entonces, bueno, ya vimos que esto sería a nivel de la médula espinal. Entonces, bueno, vemos que pues prácticamente las estructuras, pues aquí son relativamente, o las regiones son relativamente sencillas, ¿no? Solamente vemos una placa alar, una placa basal, ya vimos que hubo una proliferación, una diferenciación entre células entre neuronas, células de la glía, las células de los ependimocitos que van a formar el epitelio interno. Entonces, pues bueno, prácticamente serían las principales estructuras. Entonces ya nos vamos ahora hacia el encéfalo, que ya son las estructuras que se encuentran dentro del cráneo. Y aquí ya vimos que ya hubo una proliferación neuronal, ya hubo una migración, hubo todo un periodo de organización en el cual pues va a haber la diferenciación celular hacia células de la glía y neuronas. Y vemos que esto se va a desarrollar hasta el nacimiento, ¿sí? Prácticamente hasta el nacimiento es donde se empieza a desarrollar todo esto. Y ya al nacimiento pues prácticamente hay toda la población final de neuronas y células de la glía que van a ver durante toda la vida. Por eso hablamos que las neuronas son de los tejidos que no son, que no se restaura nuevamente, ¿no? No hay neurogénesis. Actualmente ya y experimentalmente ya se ha logrado que haya neurogénesis, pero normalmente o de manera natural se sabe o se sabía que todavía las neuronas son de los pocos tejidos que no se regeneran. Entonces, ya al nacimiento ya hay toda la población final de neuronas, ya toda la población final de células de la glía, e incluso pues al haberse diferenciado estos dos tipos celulares, decíamos que entonces ya en la parte interna ya se forman las células ependimarias formando el epitelio interno del sistema nervioso. Entonces prácticamente ya al nacimiento ya se formó todas estas estructuras. Lo que sí ocurre posteriormente, ya después del nacimiento, es todo el proceso de mielinización. Por eso es que en los bebés, pues bueno, al nacimiento sus movimientos todavía son muy bruscos y conforme se van mielinizando estas neuronas, van adquiriendo funciones cada vez más finas, como sujetar algún objeto, etcétera, ¿no? Entonces, justamente todos estos movimientos finos, pues van a ocurrir con el proceso de mielinización. Y esta mielinización, pues ocurre desde este periodo hasta la adolescencia incluso, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo van requiriéndose varias de las funciones del sistema nervioso, pues bueno, se van madurando y van mielinizándose las diferentes regiones. Esto, pues bueno, lo menciono más adelante. Entonces, ya mencioné esta parte que se forman durante la tercera y cuarta semana se forman las vesículas encefálicas primarias, que son el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, que ya lo habíamos mencionado. Aquí se forman algunos pliegues, que ahorita los vemos, el pliegue cervical a nivel de la columna, o a nivel de las vértebras cervicales, y un pliegue cefálico a nivel del mesencéfalo, o cerebro medio. Acá estaría a nivel de las cervicales, el pliegue cervical, que justamente divide al bulbo raquídeo de la médula espinal. Entonces aquí estaría el pliegue cervical. Y acá, a nivel del mesencéfalo, estaría el pliegue cefálico. Aquí, si se dan cuenta, este es el mesencéfalo, ¿sí? Aquí hay otro pliegue, que es el pliegue protuberencial a nivel del puente, ¿sí? Y las estructuras encefálicas secundarias. Acá estaríamos viendo el telencéfalo, el diencéfalo, y decíamos que el diencéfalo vamos a encontrar porque aquí se encuentra, ¿sí? La evaginación de las vesículas ópticas. Entonces aquí estaría donde se va a formar el futuro ojo.
Luego, el mesencéfalo, el metencéfalo, que aquí va a estar el puente y acá el bulbo raquídeo, perdón, y el cerebelo, y el bulbo raquídeo, que es parte del mielencéfalo. Aquí este pliegue cervical, que es el que divide el bulbo raquídeo de la médula espinal, y si se dan cuenta, pues la médula espinal va a abarcar hasta las vértebras coxígeas, ¿sí? Pues ya dijimos, entre la cuarta y quinta semana, en la quinta semana ya están formadas estas vesículas secundarias. Lo que ya mencionamos, ¿no? Lo de las estructuras que se van a formar. Entonces, bueno, pues vamos a irnos, aquí están las estructuras, ya mencionamos un poco de cada una de estas estructuras, y entonces nos vamos a ir hacia esta primera estructura que ya vimos, la médula espinal, y entonces ahora nos toca ir hacia el rombencéfalo, viendo primero el mielencéfalo, donde va a estar la médula oblonga o bulbo raquídeo, y después hacia el metencéfalo, donde va a estar el puente y el cerebelo. Entonces, vamos hacia el rombencéfalo. Pues bueno, ya vimos el mielencéfalo, que es esta estructura que vemos aquí, toda esta estructura. Aquí va a estar el mielencéfalo, aquí va a estar el puente, acá va a estar el cerebelo. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar de esta estructura que es el rombencéfalo, iniciando por un corte a este nivel, ¿sí? Entonces se dice que las estructuras generales son muy parecidas a la de la médula espinal. Por eso también le llaman médula oblonga, porque sus estructuras inicialmente son muy parecidas. Y aquí veríamos prácticamente pues, que sí es bastante parecido. Aquí estaría el cuarto ventrículo, que sería la cavidad de este rombencéfalo, el cuarto ventrículo. Acá estarían las placas alares de color amarillo, las placas basales de color rojo. En los esquemas anteriores estos los veíamos de color azul y rojo, pero bueno, aquí amarillo y rojo. Y si se dan cuenta, conforme vamos hacia la parte superior, es decir, hacia la parte de la protuberancia, por eso aquí habla del pliegue protuberencial, se van formando estructuras, ¿sí? Se van desplazando estos núcleos sensitivos y estos núcleos motores, adelgazándose considerablemente. Entonces, eso sería prácticamente a nivel de la médula espinal, y sería prácticamente casi a nivel del bulbo, del puente, ¿sí? Todo esto es bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces vemos que estas placas alares, que vemos aquí, estas placas alares, hay un núcleo que se va desplazando hacia la parte ventral, formando estos núcleos que le llaman núcleo olivar. Dijimos que un núcleo es un grupo de neuronas. Entonces, esto lo veríamos obviamente con una tinción específica de neuronas. Se podría ver estos núcleos. Pero lo que sí es importante es que esta parte de las placas alares y las placas basales van a ir formando estos grupos, estos tres grupos de neuronas aferentes, uno a cada lado, y neuronas de tipo eferente o motoras, ¿sí? Y también ver que a nivel de este bulbo raquídeo van a estar estas estructuras que son los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Estos plexos coroideos son los que van a estar produciendo líquido cefalorraquídeo. Entonces se forman estos, y entonces vamos a hablar de estos grupos aferentes y grupos eferentes. Entonces, dentro de los grupos eferentes, ¿sí? Que son estos, vamos a ver que se encuentra un grupo eferente medial, que se encuentra justamente sobre la línea media, uno medial, un grupo eferente intermedio y un grupo eferente lateral, medial, intermedio y lateral, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de estos, que son los grupos eferentes, que son de motoneuronas, si recuerdan, son grupos de neuronas motoras. Y estos van a originar los pares o los núcleos motores de los nervios craneales, que son el noveno,
¿sí? Que recordarán que este es el glosofaringio, que es un par mixto, que es sensitivo y motor, pero en este caso va a originar la parte motora del nervio glosofaringio. El nervio vago, que también dijimos que es mixto. El 11º par craneal, que es el espinal o accesorio. Y el 12º, que es el hipogloso, ¿sí? Todos estos en su parte motora. Y estos ya mencionamos que se van a ubicar en el piso del cuarto ventrículo medial al surco, estos que se encuentran aquí. Y después hablaríamos de los aferentes, que son estos tres. Entonces igual va a haber un medial que se encuentra acercado a la línea media. Entonces empezamos a retomar la parte de terminología. Entonces va a haber un medial, un intermedio y un lateral. Medial, intermedio y lateral. Estos van a ser vías aferentes, es decir, con neuronas de tipo sensitivas. Entonces, déjenme veo. Ok, aquí están. Entonces, estas que vemos aquí, y estas van a formar los núcleos sensitivos de los pares craneales. El 5, ¿sí? Que es el trigémino. Su parte, este también es mixto, pero en su parte sensitiva. El 7º, que es el facial. El 8º, que es el auditivo, ¿sí? o el vestíbulo coclear, que decíamos que es parte del nervio auditivo y del encargado del equilibrio y toda esta parte de ubicación. El 9º, ¿sí? Que es el glosofaringio, que recordarán que también pues de ahí nace la parte motora, pues aquí también la parte sensitiva. Y el vago, que también, pues recuerden que habíamos mencionado, que también sale de los nervios eferentes, ¿sí? Estos dos que mencionábamos. Entonces el vago, que también en su parte motora, pues nace de estos nervios, de estos grupos de tipo aferente. Entonces, bueno, estas estructuras son las que se van a formar a nivel del bulbo raquídeo. Y mencionar que los plexos coroideos a nivel del cuarto ventrículo solo van a estar a nivel del bulbo raquídeo, no se van a encontrar a nivel del puente ni a nivel del cerebelo, solo a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, bueno, eso sería como la estructura a nivel del mielencéfalo. Entonces ahora vamos a nivel del metencéfalo, iniciando por el puente y después por el cerebelo. Entonces se llama puente porque forma pues prácticamente una vía nerviosa entre la médula espinal, obviamente el bulbo raquídeo, y las cortezas cerebelosas y la corteza cerebral. Entonces por eso es que le llaman puente, ¿sí? Porque prácticamente es la vía en la cual se van a comunicar todas estas estructuras. Entonces, bueno, iniciamos con la parte del puente a nivel del metencéfalo. Y pues bueno, aquí prácticamente vamos a ver que se forman también, inicialmente, también estarían estos surcos que veríamos aquí. El cuarto ventrículo, aquí si se dan cuenta, pues no van a estar los plexos coroideos, las placas alares, las placas basales, conforme va avanzando, ¿sí? La formación del puente, ya vemos que estas placas alares se van distribuyendo formando estos núcleos que le llaman núcleos pontinos en la parte ventral. En la parte posterior van a formar toda esta parte que es el primordio cerebeloso, que es lo que va a dar origen al cerebelo. Y van a formar también unos grupos de neuronas aferentes, nada más que este esquema está mal. Este esquema, en este caso a este nivel, solo se forman dos núcleos aferentes. Entonces, se forman dos núcleos aferentes, ¿sí? Y tres núcleos de tipo eferente. Entonces, solo veríamos dos sensitivos y tres motores a cada lado. Entonces, se forman todas estas estructuras que ahorita vemos aquí. Déjenme, acá está. Entonces, de aquí se va a formar el cerebelo, los núcleos pontinos,
que son grupos de neuronas sensitivas, y obviamente los grupos eferentes, que son de motoneuronas, que se van a formar a partir de las placas basales. Obviamente todo eso se va distribuyendo, se va aplanando, y bueno, aquí vemos el cuarto ventrículo, y obviamente no vemos plexos coroideos. Dijimos que los plexos coroideos van a estar solamente ubicados a nivel del bulbo raquídeo. Entonces vemos que dentro de las placas salares van a haber dos grupos sensitivos, que eran los que les había mencionado ahorita anteriormente. Aquí, pues bueno, en este esquema aparecen tres, pero en realidad son dos grupos sensitivos. Un aferente somático lateral, que es este de acá, y un aferente visceral general, que sería en la parte medial, ¿sí? Y estos van a estar formando parte de los pares de nervios craneales. El quinto, que es el trigémino, y el octavo, que dijimos que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Se forman los núcleos pontinos, ¿sí? Y pues bueno, la parte del cerebelo. Aquí veríamos el cerebelo. Espérenme, nada más déjenme. Me faltaron los eferentes, ¿sí? Los eferentes. Aquí los eferentes van a seguir siendo igual. El eferente medial, el eferente intermedio y el eferente lateral, ¿sí? En este caso, sigue teniendo los mismos nombres que tenían a nivel del bulbo raquídeo. Y esto va a dar origen a los núcleos motores de los pares craneales 5, que es el trigémino, el sexto, que es el motor ocular externo, y el séptimo, que es el nervio facial, en la parte motora prácticamente. Entonces, estas son las estructuras que se van a formar a partir de estas placas salares y placas basales. Entonces, ahora nos vamos hacia el cerebelo. El cerebelo que va a formarse a partir de las placas salares, de la migración de las placas salares hacia la placa del techo, ¿sí? Y entonces veríamos que se forma esta estructura, entre esta que le llaman el labio rómbico. La porción intraventricular, porque se encuentra hacia la parte del ventrículo, ¿sí? Y la porción extraventricular, que es la que está por fuera de los ventrículos, hacia la parte externa. Acá estaríamos viendo la placa del techo, y aquí veríamos cómo inicialmente estaríamos viendo cómo se va formando. Aquí estaríamos viendo parte del desarrollo del cerebelo, ¿sí? Cómo se va formando esta placa cerebelosa, formando prácticamente dos hemisferios, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Se dice que más o menos en el embrión de las 12 semanas, ¿sí? Entre estos dos hemisferios se va a formar una especie de gusano, que le llaman la vermis, y ese se va a formar prácticamente entre los dos hemisferios. Eso seguramente ya lo vieron ahora que hicieron su disección, pudieron identificar eso. Y pues bueno, esto sería, acá estaría la parte del cerebelo, y acá por debajo estaría el puente. Acá el plexo coroideo a nivel del bulbo raquídeo. ¿Y qué otra estructura se ve aquí? Pues no, pues prácticamente serían las estructuras que se van a ver. Lo que sí es importante es ver que alrededor, en la corteza cerebelosa, que vemos aquí, vamos a ver dos tipos celulares que son importantes, que son justamente estas estructuras o estos grupos neuronales que vemos aquí. Ese es en el desarrollo fetal. Veríamos estas celulitas pequeñas que son una capa granulosa, que son células que se van a encontrar distribuidas hacia la corteza cerebelosa, y estas de mayor tamaño, estas neuronas que vemos, que le llaman células de Purkinje. Conforme va madurando el cerebelo, pues vemos cómo prácticamente se intercambian de sitio. Las células de Purkinje quedan hacia la periferia de la corteza cerebelosa, desplazando a la capa granulosa, quedando en la parte interna de la corteza cerebelosa. Y entonces aquí pues estaríamos viendo gran parte de los somas, o de los cuerpos neuronales. Entonces por eso es que aquí en el cerebelo la sustancia gris queda en la periferia,
y acá estarían todos los axones de estas neuronas que vemos acá. Entonces acá estaría la materia gris del cerebelo. Entonces aquí estaría pues prácticamente conformada la materia gris en la parte externa y la materia blanca en la parte interna. Bueno, esto ya lo de los núcleos, eso sería parte de lo que se estaría observando. Y después a nivel del mesencéfalo. Entonces, a nivel del mesencéfalo, que es la estructura que no, o cerebro medio que no se divide, recuerden que a este nivel va a estar el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, aquí va a estar el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y aquí vemos que vamos a ver también cómo se va dividiendo estas placas alares y estas placas basales. Más o menos a este nivel va a estar el nervio oculomotor, que lo vemos aquí. Y si lo vamos viendo, conforme se va desarrollando, vemos cómo estas placas alares van a ir formando dos núcleos en la parte, en esta parte, en la parte posterior, y dos núcleos en la parte anterior o parte ventral. Y acá estaríamos hablando del pie peduncular, que recuerden que hablábamos del tallo cerebral que se inicia justamente en este mesencéfalo cerebro medio. Entonces, dentro de los grupos eferentes o motores, vamos a ver un grupo eferente somático medial, que es el que se encuentra pegado a la línea media, y un visceral general, ¿sí? En este caso, el medial, el eferente, que es motor, ¿sí? Va a formar los nervios craneales 3 y 4, que recuerden que el 3 y 4 tienen que ver con los nervios motores oculares, uno que es el motor ocular común y el otro que es el patético, ¿sí? Entonces aquí se forman. Y el eferente visceral general que va a formar un núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal. Y estos pues van a dar origen, bueno, después este lo vemos un poquito más adelante, pero pues prácticamente a este se le va a denominar también como núcleo rojo. Este va a ser un grupo de neuronas motoras. Y aquí es importante mencionar estos dos que también son aferentes y que se forman a partir de las placas alares, ¿sí? Estos que se forman a partir de las placas alares, que son pues prácticamente grupos aferentes, ¿sí? Estos que vemos aquí y estos que vemos acá. Estos que vemos acá son los núcleos coliculares que van a formar los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Formando los tubérculos anteriores o culículos superiores y los culículos inferiores. Son 4, por eso les llaman tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Y pues prácticamente estos culículos superiores y superiores e inferiores van a ser centros de relevo. Los inferiores van a ser centros de relevo auditivos y los superiores van a ser centros de reflejo visuales. Estos seguramente si ustedes hicieron en la disección la separación de los hemisferios cerebrales y del cerebelo, separando el cerebelo de los hemisferios cerebrales, al fondo veían 4 elevaciones, ¿sí? 4 elevaciones, que son justamente las que van a dar origen a esos tubérculos cuadrigéminos, que son estos centros de relevo auditivos y visuales. Y pues prácticamente sería lo que van a estar formándose en estos núcleos, ¿sí? Déjenme ver qué hora es para ver si, no, ya prácticamente estamos en el tiempo. Entonces, el día de mañana continuamos con la parte del prosencéfalo, hablando ya a nivel del diencéfalo y del telencéfalo, porque ya prácticamente estamos con el tiempo límite. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo se van formando todas estas estructuras? Obviamente ya les subí la presentación al Classroom desde creo que el lunes o martes ya la subí. Entonces ahí la tienen para que la vayan estudiando. Toda la parte teórica pues viene también aquí escrita para que no se pierdan. Y bueno, la parte teórica pues es la que ahorita estoy dándoles y ya pues, un poquito más platicada de cómo se van desarrollando. Pero no sé si tengan alguna duda hasta aquí.
Chicos, dudas, preguntas. Creo que no, profe. Bueno, de todas maneras, si tienen, mañana vamos a ver un poco de la estructura ya anatómica, ya macroscópica del sistema nervioso, y ahí pues pueden aprovechar por si tienen dudas en la identificación de sus estructuras, ahora que hicieron la disección, pues podemos aprovechar para ver la parte anatómica ya pues en un cerebro ya desarrollado. Y una vez aprovechamos por si tienen algunas dudas de identificación de estructuras. Y pues bueno, entonces nos vemos mañana a las 8:30 y pues bueno, que tengan buen día.